En la primera parte de mi conferencia voy a hacer una presentación sucinta de esta teoría, de su orientación y su finalidad. Y en la segunda parte voy a tratar de mostrar por qué me parece que el tema de la ética es un tema imprescindible, indispensable e imposible de ignorar, por lo menos en el marco de la teoría de la investigación. Empecemos pues con un recorrido breve de la teoría y como a menudo es mejor empezar por el principio, ¿no? Entonces déjenme empezar hablando de los antecedentes de la teoría, es decir, del contexto de donde emerge esta teoría educativa que trata de dar pautas para entender la enseñanza y el aprendizaje. Para ello regresemos un poco en el tiempo y ubiquémonos a principios del siglo XX. Hay en este momento histórico que es principalmente marcado por la importancia que toma la industrialización en el área de la economía, dos grandes paradigmas educativos. El primero es el paradigma de transmisión de conocimientos, que es un paradigma centrado en el profesor e inspirado por una pedagogía de tipo behaviorista o conductista. El segundo es el paradigma individualista, que está centrado en el estudiante y está inspirado por una pedagogía romántica. El paradigma de transmisión de conocimientos concibe a la escuela como una fábrica de producción de sujetos para hacer avanzar la industrialización. Concibe al estudiante como capital humano, es decir, un humano que adquiere en la escuela lo que necesita para entrar en el mundo de la técnica, de la producción y del consumo. En su visión moderna, este paradigma concibe al estudiante como un humano competente y concibe a la educación como un proceso centrado en el desarrollo de las competencias necesarias para funcionar adecuadamente en una economía de mercado. Es decir, una economía donde unos producen y otros consumen, donde el capital produce más capital. Como vemos, ese paradigma que emerge a principios del siglo XX no ha desaparecido. Es un paradigma que más bien se ha transformado y que sigue siendo muy influyente hoy en día, en particular a través de las políticas educativas de OCDE y otras instituciones. ¿Qué podemos decir del otro paradigma? El paradigma individualista. Históricamente, el paradigma individualista, centrado en el estudiante, apareció en oposición al paradigma de transmisión de conocimientos. El paradigma individualista se erigió como la negación de lo que paradigma. Este busca promover el desarrollo de la personalidad del estudiante y cultivar la autonomía y la expresión creativa del sujeto. Es así como es presentado en este libro de Roger Schumacher, la escuela centrada en el estudiante. Y se plantea ya ahí una oposición entre el alumno y el profesor. Los autores del libro hablan de la iniciativa del niño contra la iniciativa del profesor. Históricamente hablando, es en ese momento donde se plantea por primera vez la relación entre maestro y estudiante como una relación de oposición. Cada quien tiene sus propios intereses y el reto pedagógico es precisamente que los intereses del profesor, los intereses del maestro no interfieran con los intereses del niño. O, en el mejor de los casos, que el interés del profesor se adapte a los intereses del niño. Este paradigma individualista supone que el estudiante aprende construyendo su propio saber.
y adquiere su mayor expresión en el constructivismo norteamericano. El estudiante aparece aquí como un individuo autorregulado, quien ya conoce lo que tiene que hacer. Solo requiere de un entorno estimulante para desarrollarse plenamente, tanto socialmente como intelectualmente. Las raíces históricas de este paradigma remontan al concepto de individuo que formuló el siglo de las luces. Concepto a partir del cual la pedagogía y la epistemología fueron a buscar las bases de su concepción del niño y del aprendizaje. En efecto, el paradigma individualista remonta a Kant, a Rousseau, a Pestalozzi y a Piaget. Estudia una tradición europea en la que se formula de una manera muy particular el concepto de individuo, que ha tenido influencias en la historia de la educación y que sigue teniendo influencias. Y es a partir de esta tradición del siglo de las luces y de la manera en que mira al humano que los pedagogos van a elaborar una pedagogía ilustrada, es decir, una pedagogía amparada en los conceptos de la ilustración, y que parte de los principios siguientes. Primero, el hombre es naturalmente bueno. Segundo, el mal yace en un ambiente social corrupto y no en la naturaleza. El tercer principio es que la educación puede ser instrumental en bloquear las distorsiones de un ambiente antinatural y en permitir que el niño se desarrolle de acuerdo a su bondad natural. El principio número 4 es que el crecimiento humano procede gradualmente, según etapas bien definidas. Y el último principio es que la sensación es la verdadera base de las ideas. Como pueden ver ahí, los principios 4 y 5, articulados explícitamente pues en el siglo XVIII, anuncian ya la epistemología genética de Piaget, desarrollada un siglo más tarde. Pero claro, Piaget es más racionalista que empirista, ¿no? Piaget, que para él las sensaciones serán simplemente el principio de donde se fundan las ideas. Las sensaciones, el cuerpo, la sensibilidad van a eclipsarse para dar cabida al razonamiento lógico-matemático, en el que Piaget encuentra la cumbre del desarrollo intelectual humano. En la epistemología de Piaget, el saber es considerado como el resultado de asimilaciones y adaptaciones a un entorno mediado por mecanismos cognitivos de regulación. Y los mecanismos de regulación son concebidos en términos inspirados de la biología, sin gran espacio para consideraciones culturales. Lo cual conduce inevitablemente a concepciones ahistóricas y aculturales del saber y del aprendizaje. En el aprendizaje, la cultura juega un papel mucho más importante que los que le asignan los paradigmas individualistas.
Y es esta posición teórica la que llevó a la emergencia de las corrientes socioculturales en la educación matemática en los años 1980 un poco, sobre todo en los años 1990. De ahí que aparece un tercer paradigma, que es el paradigma sociocultural. En una conversación que tuvimos el lunes, tuvimos la oportunidad de discutir un poco sobre la emergencia del paradigma sociocultural y de discutir algunas de las diferencias entre teorías socioculturales contemporáneas en la educación matemática. En este momento no tengo tiempo para entrar de nuevo en esta discusión. Me limito entonces solo a subrayar el hecho que es de este contexto, pues, de donde emerge la teoría de la objetivación, que trata de proponer una reconceptualización del aprendizaje. Pero no como resultado de la actividad del propio individuo, como las pedagogías piagetianas, constructivistas centradas en los estudiantes, sino como un proceso colectivo, cultural e históricamente situado, que pone de relieve el papel de cosas que fueron discutidas, o al menos algunas que fueron discutidas ya en la jornada de ayer. Es decir, el trabajo social humano, el cuerpo, las emociones y el mundo material. Uno de los desafíos, pues, para la elaboración de esta teoría era precisamente de tratar de dar cuenta de manera coherente de un aprendizaje visto como proceso colectivo que incluye, que le da preponderancia a esos elementos que están ahí. Pero como toda teoría, la teoría de la objetivación no puede sustraerse a una concepción más general de la educación. Es cierto que la teoría de la objetivación es una teoría de enseñanza, aprendizaje, es cierto también que no puede sustraerse a una definición de la educación general y de la educación matemática en particular. Mientras que las grandes teorías, digamos, fundadoras de nuestro campo disciplinario, la educación matemática, durante su emergencia, justificaban la enseñanza de las matemáticas en la escuela de dos maneras. Una, como la difusión del saber matemático, donde se asumía que era bueno enseñar matemáticas, ¿no? Y que entonces por lo tanto había que enseñarlo. Y otras que no lo planteaban tanto como la necesidad de la difusión de un contenido disciplinario, lo planteaban como una cuestión psicológica, como la oportunidad para los niños de llegar a producir o a construir estructuras psicológicas más potentes. Esas eran las dos grandes razones que justificaban la educación matemática, pienso, hasta principios de este siglo. Y no quiere decir que esas ideas han desaparecido. Hay teorías de la educación matemática que siguen funcionando bajo uno o el otro de esos principios.
El caso de la teoría de la objetivación es diferente. La teoría de la objetivación, vamos a definir la educación matemática como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación de sujetos reflexivos y éticos, quienes se posicionan críticamente en prácticas matemáticas constituidas histórica y culturalmente. En una conferencia en Brasil recientemente, una participante que era profesora de ciencias me decía que, bueno, que esta definición también podría caber a la ciencia, ¿no? A la definición de la educación científica. Sí, yo pienso que es cierto, podemos reemplazar matemático por científico, ¿no? Incluso podemos reemplazar científico por educación en general, ¿no? Y nos quedaría aquí, la educación sería definida como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en prácticas sociales constituidas histórica y culturalmente. En todo caso, lo que es importante no perder de vista, y es ahí donde va a aparecer más adelante la dimensión ética, es que el foco de la teoría de la objetivación no es puesto solo en el contenido disciplinario. Hay una descentración del saber. El foco es también puesto en el sujeto, pero no visto como un sujeto ya dado de entrada, ¿no? Como hacen las grandes epistemologías europeas. Tanto en el idealismo como en el racionalismo, el sujeto ya es dado de entrada. Esas epistemologías están elaboradas a partir del presupuesto de un comercio entre un sujeto y un objeto, y donde ese sujeto ya está dado. Para nosotros este no es el caso. El sujeto es producto de la educación. Visto así, esto nos lleva entonces a pensar el aprendizaje, no solo centrado en saberes, sino sobre todo en los sujetos, pero no vistos individualmente como en el paradigma individualista, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el aprendizaje se declina en dos ejes: los ejes del saber y el eje del ser, entendido como un ser siempre en movimiento, un ser que está tornando, convirtiendo en algo continuamente. Para poder entonces estudiar el aprendizaje, introdujimos dos conceptos que son, por un lado, de procesos de objetivación, que están volcados a tratar de entender cómo aparece la cuestión de los saberes en el aprendizaje, y luego el otro, de procesos de subjetivación, que está tornado hacia el sujeto, hacia el movimiento del sujeto, un proceso de educación. El lunes también tuve la oportunidad de clarificar algunas cuestiones respecto al término objetivación, ¿no? Que en la epistemología tradicional es visto como la cosificación de algo, como la conversión de la labor de los sujetos en objetos. Y decía yo el lunes en esta plática que tuvimos con los profesores
que el término objetivación acá no quiere decir eso. El término objetivación, que viene de una raíz alemana diferente a la de objeto, es más bien el de algo que me objeta, ¿sí? Algo que encuentro, algo que estaba ya ahí. Entonces, en ese sentido, la objetivación es el encuentro con algo que no soy yo, con algo que me es nuevo, que me es extraño, que me es desconocido. Y eso es lo que pasa cuando los niños llegan a la escuela. O de hecho, cuando nosotros llegamos al mundo. Cuando nosotros llegamos al mundo, el mundo ya está lleno no solo de objetos materiales, ni de personas. También ya está lleno de ideas, de sistemas de ideas. Y es eso lo que encontramos. Entonces, para evitar problemas con otras interpretaciones, de otros sentidos del término objetivación, en los últimos trabajos hemos tratado de evitar de hablar de objetivación solamente, sino que hablamos de procesos de objetivación. Y evidentemente no hablamos de que alguien haya objetivado un concepto, como por ejemplo de funciones o de números, porque entonces ya cosificamos la cosa. La idea es completamente diferente, es un encuentro. La definición un poco más formal es la siguiente: es un proceso social, corporal, material y simbólico de toma de conciencia de que de formas de expresión, acción y pensamiento que han sido constituidas histórica y culturalmente. Entonces hay tres elementos ahí. Primero, es un proceso de cierta naturaleza, simbólico, corporal, está el cuerpo, el cuerpo, ahí están las emociones, etc. Es material, simbólico, de toma de conciencia de cierta cosa, y estas cosas que están ahí es lo que constituye el saber. Pues el lunes un movimiento muy interesante en la discusión fue una discusión alrededor de una metáfora del elefante, ¿no? Que llega a una población de niños no videntes. Entonces la cuestión es que para esos niños el elefante existe o no. Entonces, en algunas perspectivas puede decirse no, es el producto de la manera en que los niños tocan individualmente o colectivamente ese elefante. Pero realmente el elefante para niños no existe, sino que es producto de la manera en que lo tocan, ¿no? Es resultado de esas acciones del niño. Lo que nosotros decíamos en la teoría de la objetivación es no, ese elefante, esos sistemas de ideas ya están ahí. Y lo que hace el niño es sí, tocarlo. Y esos son los procesos de encuentro. Ese tocar del que fue motivo de discusión mucho en la jornada de ayer. Ese tocarlo, sensible, es ese acercamiento al saber. La subjetivación es el proceso histórico de la coproducción del yo. El yo, de nuevo, entendido como una entidad cultural en flujo perpetuo, no una entidad estable, ¿no? Es un proyecto de vida, siempre en curso. Y para estudiarlo, digámoslo, en el aula, ¿cómo hacemos? Lo que atendemos es la manera en la cual los estudiantes llegan a ocupar un espacio o a posicionarse y afirmarse en el mundo social. Eso lo hacen a través del lenguaje, pero no solo a través del lenguaje, eso lo hacen a través del cuerpo también.
Estos dos procesos ocurren dentro de algo más grande que los contiene, que es la actividad de aprendizaje, la cual, en la perspectiva dialéctico-materialista en que se ubica la teoría de la objetivación, no es simplemente una actividad de aprendizaje, sino al mismo tiempo una actividad de enseñanza. ¿Qué quiero decir con eso? Que contrariamente al paradigma individualista, en la teoría de la objetivación no hacemos una distinción entre la actividad del profesor y del alumno del aula. Vemos al profesor, a los profesores y a los alumnos implicados en un mismo esfuerzo, en un mismo evento, una misma actividad, y por eso hablamos de actividad de enseñanza-aprendizaje. El psicólogo ruso Vygotsky usaba el término Chen para referirse a la enseñanza-aprendizaje. Solo en inglés, en español, en francés, en portugués, tenemos dos nombres para eso. En ruso es uno. Nuestro diagrama sería entonces no aprendizaje nada más arriba, sino enseñanza-aprendizaje. En la actividad de enseñanza-aprendizaje todos participan, profesores y alumnos. Pero eso no quiere decir que todos hacen la misma cosa, ¿no? No. Como en toda actividad, la actividad de enseñanza-aprendizaje está suspendida por una división de trabajo. El profesor no hace lo mismo que los alumnos, pero esto no quiere decir que el profesor no participa en ese proceso. El profesor es agente activo de esa actividad. Y los alumnos también. Como resultado, el profesor se coproduce con sus alumnos en la actividad del aula. No es una entidad bonachona, sábelo todo. Es una persona que, como sus estudiantes, es frágil, humilde. Y para retomar la metáfora del profesor Mario Farias Gutiérrez, metáfora que nos brindó ayer en su discusión de Levinas, el profesor se quita la coraza, se expone, se arriesga al embarcarse en la actividad de enseñanza-aprendizaje, porque nadie puede asegurar antes de que empiece que va a salir bien. Pero quisiera decir todavía algo más acerca de nuestra concepción de la actividad de enseñanza-aprendizaje, que es en efecto la categoría fundamental de la teoría de la objetivación. Y uno de los problemas que hemos tenido es que este término tiene muchos sentidos en la educación matemática en particular. Y en efecto, las teorías de la acción atraviesan la historia del occidente, van desde Aristóteles hasta los conductistas del principio del siglo XX, y siguen con Piaget, el enactivismo y las teorías contemporáneas sobre el cuerpo. Para la teoría de la actividad, para la teoría de la objetivación, la actividad tiene un sentido muy especial. La actividad no es una coordinación de acciones de varios sujetos, ni una coordinación de coordinaciones, ni la activación del cuerpo. La actividad práctica, sensual, sensible y material es el nombre técnico de ese proceso colectivo sin fin, a través del cual cada uno de nosotros se inscribe cotidianamente en el mundo histórico y cultural. Claro, esta actividad puede ser algo maravilloso, algo a través del cual nos realizamos plenamente como humanos, pero puede también ser algo alienante, a través del cual nos producimos como sujetos alienados. Regresemos al paradigma de transmisión de saberes. En ese paradigma se producen aprendizajes. Hay procesos de objetivación. Los estudiantes están encontrando saberes histórico-culturales, como por ejemplo cómo resolver ecuaciones, cómo clasificar formas geométricas, etc.
Pero dentro de este paradigma, ese encuentro con esos saberes se da dentro de una actividad del aula que es alienante. ¿Por qué? Porque los alumnos invierten energía, se gastan, hacen esfuerzos, pero no se reconocen en las ideas que circulan en el aula. Los procesos de objetivación, así como los procesos de subjetivación, son muy pobres. El alumno memoriza, repite e imita simplemente lo que dice el profesor. En teoría de la objetivación, tratamos de proponer actividades de enseñanza-aprendizaje que sean ricas desde el punto de vista del encuentro con los saberes y también actividades que son al mismo tiempo ricas desde el punto de vista del devenir del estudiante, es decir, desde el punto de vista de la subjetivación o posicionamiento del alumno. En otras palabras, tratamos de proponer que la actividad de enseñanza-aprendizaje active procesos críticos, poéticos, sensibles y sensuales de encuentro con los saberes escolares. Estos son procesos progresivos, encarnados, simbólicos, materiales, discursivos, subversivos y afectivos. Insisto en que vemos la actividad de enseñanza-aprendizaje como algo esencialmente colectivo. En el caso del paradigma de transmisión de conocimientos, la actividad de enseñanza-aprendizaje no es realmente colectiva. Hay una diacronía de acciones, no una simultaneidad, no hay una sincronía real. Para evitar malentendidos, para subrayar el hecho que estamos pensando en una actividad en que profesores y alumnos trabajan juntos, hombro con hombro, que ambos se exponen y se ponen a riesgo. En vez de hablar de la actividad de enseñanza-aprendizaje en general, usamos un término más técnico, que es el de labor conjunta. Porque es eso lo que queremos resaltar. La labor conjunta de profesores y estudiantes. Ahora bien, y es una pregunta que me hicieron estudiantes de segundo año en una conversación que tuve con ellos ayer, ¿no? Pasar de un aprendizaje individualista, como propone el paradigma de transmisión de conocimientos y el paradigma centrado en el estudiante, a un paradigma de aprendizaje colectivo, no es fácil. Los estudiantes de segundo año me decían, ¿y cómo lo va a hacer? No es fácil porque se requiere de todo un cambio paradigmático. Para mostrar algunas de las dificultades en operar este cambio paradigmático, voy a dar un ejemplo. El ejemplo proviene de una clase de grado 4, de una escuela primaria, una escuela de alumnos son de 9 a 10 años, de una escuela multicultural en Canadá. Es la primera vez que trabajamos con esta clase. Digámoslo así, era una clase intacta. Siguiendo las pautas de la teoría de la objetivación, la profesora propuso una serie de problemas para ser resueltos colectivamente, en pequeños grupos de trabajo, y discutidos luego en una fase de discusión general frente al pizarrón. Era una lección de geometría que trataba sobre las formas geométricas, sus semejanzas, diferencias y clasificaciones. La lección empezó con la pregunta siguiente. ¿Puede un cuadrado ser un rectángulo? Esa es una pregunta de introducción, pero muy importante, creo yo. En otra parte de la lección, que no voy a discutir acá, que no me interesa hoy, los estudiantes fueron invitados a construir pirámides y prismas rectangulares a partir de pajillas y otros materiales de manipulación. No, pero lo que quiero discutir es lo que pasó a raíz de esta pregunta. Perceptiblemente la respuesta a la pregunta es no.
cuadrados una cosa, los rectángulos tienen otra forma, ¿no? Visto euclidianamente, la respuesta es sí. La respuesta está basada no en propiedades perceptibles de las figuras, sino en propiedades generales o abstractas. A primera vista podría decirse que la pregunta es poco interesante, ¿no? En la medida, por ejemplo, que no se plantea en contextos familiares para los alumnos. ¿Cierto? Sin embargo, la pregunta da, en su sencillez, la ocasión de hacer emerger diferentes formas de pensar las figuras. Por ejemplo, las formas perceptuales, por la misma forma cotidiana. Y sobre todo da la ocasión de tomar conciencia de sus diferencias, de sus limitaciones, de sus posibilidades. Es una ocasión de tomar conciencia que la respuesta euclidiana está basada en una abstracción del contexto, que a lo mejor esa no es necesariamente la mejor manera de operar. Melissa nos decía el lunes que en consideraciones de este tipo quizás es mejor tomar en cuenta cómo están colocadas las superficies, la fertilidad del terreno, su inclinación, etc. Esta pregunta ofrece una oportunidad ideal para que los estudiantes tomen conciencia que esta abstracción es la que opera a menudo en discursos sociales, como el que Melissa también nos recordó ayer, en el que se hace abstracción de la etnia, del nivel socioeconómico, del género, etc., en ciertas concepciones de la inclusividad. Se trata en efecto de la misma abstracción euclidiana. La toma de conciencia de posiciones políticas en nuestros razonamientos, la toma de conciencia de las diferencias entre formas de pensar, y la toma de conciencia de que una respuesta a un problema siempre es relativa y no absoluta, hacen parte de la dimensión crítica de la teoría de la articulación. Pero sigamos adelante, porque no es realmente de la dimensión crítica, sino de la dimensión ética en la que quiero hablar, ¿sí? ¿Qué hicieron los niños cuando los pusimos a trabajar colectivamente por primera vez?